Francia 1995. La cita de Miguel con el destino. Hola, un cordial saludo. Estamos en el Tour de Francia 1995 que va a comenzar en la ciudad bretona de Saint-Brieuc. Jalabert se colocaba líder tras el sprint premiado que ganó en el kilómetro 144. Vemos cómo los corredores se aproximaban a la meta. Barsin, Indurain, Rominger y Pantani llegaban prácticamente juntos. El líder del Banesto pasó aquellas etapas sin problemas, relativamente tranquilo y evitando riesgos. La etapa había contado con los habituales intentos de escapada, pero no fructificaron. Más que las escapadas, el verdadero peligro de aquel principio del Tour eran las caídas. Había muchos corredores y muchos nervios, y eso hizo que se fueran al suelo bastantes ciclistas. El italiano Mario Cipollini llegó primero a la meta, seguido muy de cerca por Giovanni Lombardi y Abdou Yaparov. Pero el francés Laurent Jalabert, del equipo 11, era el nuevo líder gracias a los 10 segundos conseguidos en las bonificaciones. El equipo 11 era uno de los favoritos para ganar la tercera etapa del Tour de Francia, una contrarreloj por equipos que se disputó entre las localidades de Mayenne y Alençon, con 67 kilómetros de recorrido. Aquí vemos a los ganadores, el equipo Hewish, que marcaron los mejores cronos intermedios en los kilómetros 22 y 42. Pero aún tenían que llegar los hombres del equipo de la 11. Estos dieron relevos largos, intentando aprovechar el buen momento que atravesaba la mayoría del equipo. Mauri fue el primer corredor en salir y detrás de él iban Rojas, Zule, Stephen, Broikin, Jalabert, Bruinet, Herminio Díaz Zabala y Otazu. Álvaro Pino quería llegar a la parte final con el mayor número posible de corredores, independientemente del tiempo que perdiesen. Pino no quería perder corredores por fuera de control y por eso prefirió asegurar que todos terminasen antes de realizar un tiempo aceptable. Aún así, el equipo 11 consiguió el segundo puesto a 35 segundos del equipo Hewish. Los equipos Mapei y MG fueron cuarto y quinto respectivamente. El francés de la 11, Laurent Jalabert, seguía al frente de la clasificación general, seguido de Gotti y Ries. Cuarta etapa entre Le Son y Le Havre, de 162 kilómetros con 5 puertos de cuarta categoría puntuables. El primer kilómetro de carrera, el belga Rodin del equipo TVM sufrió una aparatosa caída, resultas de la cual sufrió fractura del tabique nasal. Pero aquello no fue todo. A 2 kilómetros para la llegada, el belga Sami Morels pinchó y se fue contra las vallas. Detrás de él se produjo una caída múltiple. Nelissen cayó sobre Morels. Baldato se estrelló contra el suelo y otros también, entre ellos Abdou Yaparov y Laurent Jalabert. El líder, a quien vemos con el dorsal número 61, le costó levantarse, pero cuando reaccionó, el pelotón disputaba ya el sprint. Cipollini del equipo Mercatone, que entró tercero en la fatídica curva, se libró de la caída y acabaría ganando con claridad al imponerse en el sprint al alemán Zabel y al francés Moncassin. El también italiano Ivan Gotti del equipo Hewish se colocó líder debido a la caída sufrida por Laurent Jalabert. Vemos la cara de tristeza e impotencia del corredor francés. Precisamente iba en el grupo delantero para evitar las caídas. Perdió mucho tiempo porque rompió el cuadro de la bicicleta y tuvo que esperar a que le llevaran otra para poder continuar. El nuevo líder del Tour era Gotti. En segundo lugar estaba Ries y Mauri era tercero. Miguel Indurain vio que Rominger y Barsin no iban bien y no lo dudó. Mostró la clase que atesora, la inteligencia que tiene. Indurain solo perseguía una cosa, salir bien situado al día siguiente, que se disputaría la contrarreloj individual. Si seguía ese ritmo, al día siguiente tendría una gran ventaja psicológica y de segundos. Vemos a los dos corredores, Miguel Indurain y Brunel, recorriendo los últimos metros. El espectáculo de Indurain había comenzado, adelantando la contrarreloj un día. Apareció de nuevo el triunfador, el único hombre que podía ganar 5 veces consecutivas el Tour de Francia. El belga Brunel, del equipo de la 11, se lució en su tierra a costa de Indurain. Vemos a los dos corredores realizando el último esfuerzo.
En el último momento, Brunel adelantó al corredor del Banesto, adjudicándose la victoria de la etapa y pasando al primer puesto de la general. Miguel Indurain era segundo. Vemos la repetición de la llegada a cámara lenta. El esfuerzo de los corredores quedaba reflejado en sus rostros. La octava etapa fue una contrarreloj individual de 54 kilómetros entre las localidades belgas de Huy y Seran. Bajo una ola de calor asfixiante, en condiciones muy parecidas a las de Bergerac del año anterior, Miguel Indurain conseguiría su 9º triunfo contrarreloj en el Tour. Logró la quinta media más alta de la historia del Tour. De las 4 anteriores, 2 eran también de él. Vemos a Reis, del equipo Hewish, con el dorsal número 18. A su paso por el tercer punto de control, iba primero por delante de Rominger y Bersen, aunque Miguel Indurain aún no había llegado a dicho punto. Estamos viendo a Laurent Jalabert, con el dorsal 61. Hizo un gran esfuerzo, como reconocería posteriormente. Llegó muerto a la meta. Era la primera vez que realizaba una contrarreloj tan larga. Vemos a Reis de nuevo. Fue quinto en el Tour del 93, ganó una etapa en Sasson-d'Imer, fue sexto en la crono de Bergerac del año anterior y ganador de otra etapa del Giro en Agrigento, Sicilia. Profesional desde 1986, el corredor de piel blanca parecía estimularse con el calor sofocante que padecieron los corredores. Corrió con Cyril Grimard para terminar luego en el Arillostea y finalmente en el Hewish, donde llevaba 2 años. Vemos la llegada de Tony Rominger. El corredor del equipo Mapei estuvo excelente. Fue su mejor actuación en una primera contrarreloj del Tour. Inició la etapa con un ritmo moderado, que fue mejorando a medida que iban transcurriendo los kilómetros. Vemos de nuevo a Reis con un ritmo trepidante que está a punto de doblar a Melchor Mauri, del equipo 11. El corredor catalán, que hizo una sensacional carrera, sería el segundo corredor español en llegar a la meta. Fue quinto. Mauri había declarado que se sentiría satisfecho si llegaba entre los 5 primeros, y lo consiguió. Vemos la llegada de Eugène Bersen, que sería cuarto en la clasificación de la etapa. Aunque estaba contento con su resultado, confesó haberlo pasado muy mal durante la primera parte de la etapa, ya que el casco le había molestado mucho. A pesar de ello, el corredor del equipo Hewish sería tercero en la general. Vemos de nuevo a Melchor Mauri. El equipo 11 metió a 5 hombres entre los 10 mejores de la etapa y la general: Mauri, Jalabert, Brunel, Breuking y Zule. Todos estuvieron a un buen nivel. Mauri incluso soberbio, pero Zule falló más de la cuenta. Alex Zule, el suizo del equipo 11, solo consiguió quedar 10º en la clasificación de la etapa y 9º en la general a 4 minutos 29 segundos de Miguel Indurain. Aquí le vemos recorriendo los últimos metros que le separaban de la línea de meta. El danés Reis, del equipo Hewish, fue la gran sorpresa de la jornada. Aunque Miguel Indurain marcó los mejores tiempos intermedios en todas las referencias, en el kilómetro 49, a falta de 5 para la meta, Reis le sobrepasaba en 5 segundos. Indurain aceleró en ese tramo final para ganar. Reis se quejó de que nadie le dio referencias de los cronos de Indurain y afirmó que podría haber forzado más y ganar. El corredor danés llegó extenuado. Además del calor y del esfuerzo, el corredor del Hewish durante los últimos 20 kilómetros no pudo beber nada de agua porque se quedó sin ella. A pesar de ello, sería segundo en la clasificación de la etapa y de la general a 23 segundos de Miguel Indurain. El joven corredor estaba en un gran momento de forma y todos sospechábamos que iba a hacer un gran Tour. Podía ser la gran sorpresa. Miguel Indurain sabía que aquella etapa era muy importante, porque aún quedaban las etapas de montaña y quería llegar a ellas con una diferencia considerable respecto a los escaladores para afrontarles con mayor tranquilidad. Vemos a Reis recuperando fuerzas. Miguel Indurain tardó 1 hora, 4 minutos y 16 segundos en recorrer aquella distancia. Así que consiguió enfundarse de nuevo el maillot amarillo de líder. El español consiguió su 11º triunfo de etapa en el Tour al correr a una media de 50 kilómetros hora. Vemos la llegada y a los periodistas que se agolpaban en la meta.
La 10ª etapa del Tour y segunda en los Alpes se desarrolló entre La Plagne y l'Alpe d'Huez, recorriendo una distancia de 162 kilómetros. Tras pasar el Col de la Madeleine de 2.000 metros y el Col de la Croix du Fer de 2.067 metros, los corredores ascendieron al temido Alpe d'Huez de 1.860 metros. Sus 21 curvas y el sentido especial que la tradición le ha otorgado, quien llega como líder y gana una contrarreloj es el vencedor final, hicieron de aquella jornada algo especial. En estos momentos vemos al equipo Banesto arropando a su líder en la ascensión al Col de la Croix de Foix. Banesto demostró mucha más entereza que el día anterior. Llegado el momento oportuno dejarían a Indurain. Miranda, Aparicio y Rouet le mantendrían siempre por delante atemorizando a los rivales de Indurain. Solo el equipo 11 presentó batalla en una etapa que hasta la Madeleine dominó el grupo Banesto sin problemas. En el ascenso a la Croix de Fer se empezó a formar una escapada que acabaría llegando con distintos integrantes hasta el comienzo de Alpe d'Huez. El equipo Banesto no se inmutó, ni siquiera cuando Escartín se metió delante. David se descolgó, Uriarte siguió trabajando, y las diferencias de los escapados no superaron en ningún momento el minuto 45. Un tiempo cómodo que permitía seguir maniobrando con tranquilidad. Indurain dirigía las maniobras, Aparicio controlaba a Mejía, y González Arrieta intentaba que la diferencia no creciese. En el grupo de Indurain, e intentando no quedarse descolgado, corría Tony Rominger, que se apoyaba en su compañero de equipo Arsenio González. Vemos al rey de la montaña, Richard Virenque, apoyado por sus compañeros del equipo Festina. Virenque, haciendo honor al maillot que llevaba, fue el primero en cruzar el Col de la Croix de Fer. Tras el paso por ese puerto, se escaparían 13 corredores, entre los que iban Virenque, Jalabert y Aparicio. Posteriormente se les uniría Escartín. Vemos el resto del pelotón llegar a la cima del Col de Croix du Fer. Durante el descenso, el equipo Carrera trabajó para Pantani, y este consiguió avanzar superando incluso al grupo de escapados. El minuto 30 segundos que estos habían conseguido fue alcanzado en los primeros tramos que conducían al Alpe d'Huez. Marco Pantani afrontaría en solitario la mítica ascensión, en la que finalizaba la etapa. En la subida de las 21 curvas, Indurain hizo lo propio y se llevó a su rueda a Alex Zülle y a Ries. El Tour de Francia había llegado al Alpe d'Huez, que durante mucho tiempo fue llamado la montaña de los holandeses, debido a los triunfos alcanzados allí por corredores como Swetemelk, Kuiper, Winner, Rux o Denis. Aunque en los últimos años la presencia de corredores holandeses y de aficionados de aquel país había descendido considerablemente. Podemos ver cómo Marco Pantani está a punto de alcanzar a 3 de los corredores que se habían escapado, entre los que estaban Laurent Jalabert, del equipo 11, vistiendo el maillot verde de la regularidad. El equipo Banesto seguía trabajando duramente para Miguel Indurain, quien todavía seguía apoyándose en sus compañeros de equipo. Era prudente, sabía que si intentaba seguir el ritmo de Pantani, un gran escalador que se encontraba en su terreno, posiblemente se rompería. En estos momentos vemos cómo el corredor italiano llega hasta la rueda de Jalabert. Les había alcanzado. Richard Virenque, líder de la montaña, vio como Pantani les adelantaba sin grandes esfuerzos y se colocó tras la rueda de este para aprovechar su impulso en la ascensión. El tercer corredor, Fernando Escartín, el español del equipo Mapei, no quiso quedarse atrás. A pesar del tremendo esfuerzo que realizaron aquellos 3 corredores, no podían evitar el ver cómo el corredor italiano del equipo Carrera se escapaba. Tan solo les quedaba rebasar a un corredor, Gotti, para colocarse el líder de la etapa. Solo 2 corredores que han ganado en Alpe d'Huez continuaban en activo, los italianos Gianni Bugno y Roberto Conti, el segundo de los cuales abandonó en las primeras etapas de la carrera. Quizá lo que fuera la montaña de los holandeses debería empezar a llamarse la montaña de los italianos, ya que desde 1990, a excepción del triunfo de Andy Hampsten en el 92, esa etapa fue ganada por corredores italianos, Gianni Bugno en 1990 y 91 y Roberto Conti en 1994. Vemos cómo Pantani está a punto de alcanzar a su compatriota del equipo Hewish, Iván Gotti.
Vemos una de las famosas 21 curvas del Alpe d'Huez, cuyos ángulos no tienen parangón. Los 13 kilómetros y medio de subida presentan una pendiente máxima del 12% y una media del 8,4%. Pero al ver la escalada de Pantani, cualquiera lo dudaría. Solo un corredor español ha ganado en la cima del Alpe d'Huez, Fede Echave, en 1987, después de una larga escapada cuando corría con el equipo BH de Javier Mínguez. El italiano Fausto Coppi fue el primer ganador en aquella cima en el año 1952. Vemos a Miguel Indurain seguido muy de cerca por Alex Zülle, imprimiendo un buen ritmo a la ascensión. Vemos al joven Ries del equipo Hewish imprimir un buen ritmo en la escalada. No le costaría gran esfuerzo alcanzar a Virenque, Jalabert y Escartín, que seguían por delante del grupo de Indurain, pero a su vez bastante alejados de Pantani. El Alpe d'Huez suele terminar con escapadas largas de las que acaba sobreviviendo algún corredor, mientras que los favoritos se lo juegan todo en la ascensión final, ya que para lograr diferencias hay que moverse muy pronto y quienes necesitan hacer esas diferencias están muy controlados, por lo que esperan a la parte final para atacar. En esos kilómetros es muy difícil conseguir grandes diferencias. Miguel Indurain tuvo que reaccionar al ver que se quedaba descolgado del grupo perseguidor en el que había corredores de gran categoría, como Ries, Virenque o Jalabert. Aceleró el ritmo, como si estuviera rodando sobre un terreno llano. No podía dejarles escapar. Alex Zülle, sin pensárselo, siguió a rueda del corredor del Banesto. En las dos primeras victorias de Indurain en el Tour, en 1991 y 1992, el navarro salió de amarillo de su cima y acabó ganando en París. En 1994 también se cumplió con esa tradición, que dice que quien sale de amarillo del Alpe d'Huez termina ganando el Tour. Aunque no siempre ha sido así. La tradición mencionada tiene una coletilla. Quien sale de amarillo del Alpe d'Huez gana en París, siempre y cuando se imponga en una contrarreloj. Perico Delgado salió de amarillo en 1987, pero el Tour lo ganó Roche. Delgado no ganó ninguna contrarreloj. Pantani se encontraba en cabeza de carrera a 1 minuto 10 segundos de sus perseguidores, Ries, Virenque, Jalabert, Escartín y Laurent Madovas, del equipo Castorama, que se había unido al grupo al mismo tiempo que Ries. Miguel Indurain y Alex Zülle se encontraban a 20 segundos de este grupo y a 1 minuto y medio del líder de la etapa. Miguel Indurain, tirando de Alex Zülle, no tardaría en alcanzar al grupo perseguidor. El corredor de la 11 rompió los pronósticos de todos aquellos que pensaban que en el Alpe d'Huez iba a reventar después del extraordinario esfuerzo realizado el día anterior en La Plagne. El suizo no perdió la rueda de Indurain, lo cual fue un gran éxito. Vemos a Marco Pantani a solo 4 kilómetros de la meta, realmente un tremendo esfuerzo que se reflejaba en su rostro. Miguel Indurain era un viejo conocido del Alpe d'Huez. El año anterior terminó en 12ª posición, a 7 minutos 56 segundos de Roberto Conti, el ganador de la etapa. Los escaladores no podían ser peligrosos como Marco Pantani, que un año después lideraba la etapa. Le sacaron 1 minuto 15 segundos. Virenque y Luc Leblanc llegaron con él. Si nos remontamos a 1993, Indurain todavía lo hizo mejor. Terminó sexto a 3 minutos 15 segundos de Andy Hampsten. Pero con él acabaron Chiappucci, Unzaga y Virenque. Los escaladores que tenían que estar controlados no representaron ningún peligro, pero parecía que en 1995 las cosas le iban a salir aún mejor. Un elemento muy difícil de controlar en la ascensión al Alpe d'Huez es el público que llena los bordes de la carretera. En los últimos kilómetros solo hay espacio para un corredor y siempre se teme que la integridad de los ciclistas sufra.
Si Miguel Indurain seguía siendo la estrella del Tour, hubo un grupo de corredores, un equipo que brilló con luz propia, el equipo 11. En la prensa escrita del momento fue calificado como la mejor formación del mundo. La temporada que llevaban estaba siendo magnífica. A pesar de no tener un posible ganador del Tour, estaban destacando por méritos propios. Hasta el momento, la 11 tenía a Azule, que era segundo en la general y segundo en la montaña, y realizando en aquellos momentos una gran etapa. Eran primeros en la clasificación por equipos. Jalabert vestía el maillot verde y Mariano Rojas era segundo en la clasificación de jóvenes. El grupo había quedado segundo en la contrarreloj por equipos y Zule y Brunel llevaban ganadas 2 etapas. Jalabert y Brunel portaron el maillot de líder. A pesar del tremendo esfuerzo que estaba realizando, Miguel Indurain no conseguía arrancarle segundos a Marco Pantani, que en solitario marchaba triunfal hacia la meta con una diferencia de 1 minuto 32 segundos respecto al grupo perseguidor. El corredor del grupo Carrera, que hasta entonces ocupaba el puesto 11º de la general, a 14 minutos 12 segundos del líder, sabía que aunque no consiguiera aventajar a Indurain, podía extender muchos puestos en la clasificación general. Miguel Indurain continuaba luchando, seguido por Alex Zule, no ya para alcanzar a Pantani, sino para alejarse cada vez más de sus posibles rivales. Vemos a Pantani pasar bajo la pancarta que indicaba los 2 últimos kilómetros de recorrido. Miguel Indurain, Alex Zule y Ries, los 3 mejores corredores del Tour hasta el momento, luchaban contra las pendientes de la famosa montaña alpina. Ries, Zule e Indurain. Ahí les tienen. 3 grandes corredores marchando infatigables hacia la meta. Nadie sabía cómo la dureza de las ascensiones en los Alpes afectaría a los corredores que aún debían superar las etapas de los Pirineos. Normalmente, estos eran abordados antes que los Alpes. Por eso se creía que quien fuera líder en los Alpes ganaba el Tour. Nadie sabía lo que les esperaba en la frontera con España. La muchedumbre que se agolpaba en los lados de la carretera era realmente un peligro para los corredores. Marco Pantani tuvo que reducir la marcha de un modo forzoso, ya que al pasar por la pancarta que señalaba el último kilómetro, el coche que le precedía frenó bruscamente por culpa del público que ocupaba la carretera. Los espectadores deberían ser conscientes de lo peligroso que ello supone. Marco Pantani estaba a punto de cruzar la meta en solitario. L'Alpe d'Huez, que indiscutiblemente debería llamarse la montaña de los italianos, vería cómo el corredor del Carrera llegaría victorioso a la meta, gracias a que rectificó la ruta
ya que por cuestiones de marcación estuvo a punto de salirse del recorrido. Marco Pantani, nuevo vencedor de la etapa del Alpe d'Huez, quizá la más dura del Tour, alzó los brazos victorioso. Fue una magnífica etapa para el italiano. Su tiempo, 5 horas, 13 minutos, 14 segundos. Vemos a los 3 corredores que formaban el grupo perseguidor y que pasarían a ocupar los 3 primeros puestos de la clasificación general. El maillot amarillo, Miguel Indurain, el corredor de la 11, Alex Zülle, y el corredor del equipo Hewish, Ries. Los 3 corredores entraron al mismo tiempo, a 1 minuto 24 segundos de Pantani, lo que quería decir que solo pudieron sacarle 6 segundos al corredor del Carrera, el ganador de la etapa. En la clasificación de la etapa vemos a Pantani seguido de Indurain, Zülle, Ries, Laurent Madonnas del equipo Mapei y Fernando Escartín. La clasificación general estaba encabezada por Indurain, seguido de Zülle y Ries. Tony Rominger sería cuarto, Iván Coty quinto y Laurent Jalabert sexto a 9 minutos con 16 segundos de líder. Tras una jornada de descanso, se inició la 15ª etapa del Tour de Francia entre Saint-Girons y Cotteret, de 206 kilómetros. La segunda etapa pirenaica se componía de 6 puertos puntuables, entre los que se encontraba el temido Tourmalet, de 2.114 metros de altura. Pero aquella etapa, desgraciadamente, pasó a la historia por un trágico accidente que vistió de luto la carrera francesa. A las 11:31 minutos de la mañana, la emisora Radio Tour informó de un accidente en el descenso del Col de Aspet en los Pirineos. Cayeron 6 corredores. Uno de ellos, Dante Retze de Lacqui, cayó desde una altura de 203 metros, pero solo sufrió heridas leves. Fabio Casatelli no fue tan afortunado. Las graves heridas le dejaron inconsciente sobre la carretera. Fue atendido inmediatamente por los médicos de la carrera y seguidamente fue evacuado en helicóptero al hospital. Durante el traslado sufrió una serie de ataques cardíacos, pero en todos ellos los doctores le salvaron. Tras la llegada al hospital, los médicos lucharon por salvar su vida. A las 3 de la tarde, la organización de la carrera anunció el fallecimiento del campeón olímpico que dejaba esposa y un hijo pequeño. El terrible accidente sucedió en el kilómetro 34 de la etapa, al final del pelotón, y la gran mayoría de los corredores no se enteró de lo ocurrido hasta que llegaron a la meta. El deslucido protagonista de aquel día fue el corredor francés del equipo Festina, Richard Virenque. Este había protagonizado una escapada, subiendo el Périsur. Con él se escaparon Escartín, Buenahora, Chiappucci, Mauri, Dufaux, Hamburger y Aparicio, pero Virenque consiguió dejarlos atrás. Mientras, Indurain tenía el control del grupo principal, lo que le proporcionaba una relativa tranquilidad. El Tour se terminaría para Mariano Rojas, del equipo 11, que cayó en la bajada del Tourmalet. Se rompió la clavícula. La idea del corredor y de su equipo de llegar a París se terminó en ese descenso. Richard Virenque, portador del maillot de lunares, conseguiría su segundo triunfo en el Tour de Francia de 1995 y se confirmaría como rey de la montaña. Aunque la diferencia que mantuvo con sus perseguidores nunca superó el minuto 40. El francés voló en los Pirineos igual que el año anterior lo hiciera camino de Luz Ardidán. A pesar de ello, llevaba muchos minutos perdidos en la general y la verdad es que no preocupaba a nadie. El segundo clasificado fue Claudio Chiappucci, del equipo Carrera, que entró a 1 minuto 17 segundos, y tras él, el corredor del equipo Kelme, Hernán Buenahora. Escartín, del equipo Mapei, fue cuarto, y Ries llegó quinto a 2 minutos 29 segundos. Tras él, nuestro Miguel Indurain, que seguía conservando el maillot amarillo, casi al mismo tiempo Alex Zülle, que se había convertido en la sombra del navarro.
El premio a la regularidad, Laurent Jalabert, entró en 10º lugar a 4 minutos 32 segundos de Virenque. Pero aquellos minutos de silencio no lo fueron todo. La 16ª etapa del Tour, que se desarrolló entre Tarbes y Pau, con un recorrido de 237 kilómetros, se convirtió en un homenaje póstumo al corredor fallecido. Fueron los propios ciclistas quienes decidieron rodar conjuntamente, dejando que los compañeros de Casartelli, los componentes del equipo Motorola, fueran ganando los premios de montaña, los pasos bonificados, todos los premios que había en juego en la etapa. Andrea Perón, compañero de habitación de Casartelli y también su mejor amigo, fue quien tuvo la desagradable misión de llamar a la esposa del ciclista desaparecido para preguntarle qué es lo que quería que hiciera el equipo. La respuesta fue que siguieran en carrera los corredores que quedaban en el Tour. Perón había formado parte del equipo olímpico italiano de Barcelona 92 y había sido medalla de plata en los 100 kilómetros contrarreloj. Tenía 24 años y cumplía su 3ª temporada como profesional, igual que la cumplió Casartelli. Sus compañeros le dedicaron el único homenaje que podían darle, la victoria de etapa por medio de su compañero de habitación, Andrea Perón. Algunos de los corredores presentes en la prueba, amigos de Casartelli, acusaron el golpe. A 2 kilómetros de la meta, el pelotón dejó que los compañeros del fallecido se fueran. Ahí los tenemos: Lance Armstrong, Stephen Swart, Andrea Perón, Álvaro Mejía, Steve Bauer y Frankie Andreu. Al acercarse a la meta, se colocaron a lo ancho de la calzada para entrar todos juntos: Andreu, Mejía, Bauer, Perón, Swart y Armstrong. Tan solo Perón se adelantó a sus compañeros con el fin de conseguir la victoria para Fabio Casartelli. El pelotón, respetuosamente, se mantenía a unos metros de distancia. Fue una llegada muy emotiva. Pero la carrera continuaba. La 17ª etapa del Tour se disputó entre Pau y Burdeos, con 246 kilómetros de recorrido. Solo hubo 2 puertos de 4ª categoría situados en los primeros kilómetros. La ciudad de Burdeos acogería al Tour por 74ª vez. El último vencedor en aquella ciudad fue Abdullaparov. Laurent Jalabert, del equipo 11, continuaba siendo líder en la clasificación de la regularidad, con 272 puntos. El segundo era Abdullaparov con 202 y tercero Miguel Indurain con 164 puntos. Se atravesaron las landas bajo un sol abrasador. Si al esfuerzo propio de la carrera unimos el trágico accidente de Casartelli, puede explicarse la forma en que se estaba corriendo. Con casi 45 grados de temperatura, no había forma de que prosperara algún intento de escapada. La carretera se convirtió en un infierno. La ingestión de líquidos terminó por hinchar muchos estómagos y dejar las piernas sin fuerzas. Estamos viendo una de las escapadas de la etapa. La protagonizan 2 corredores del equipo MG a pocos kilómetros de la llegada. El intento del Rolf German y Flavio Vansella no fructificó, pero la escapada más significativa de aquel día fue la que realizó el corredor francés Thierry Marie,
con el consentimiento del grupo Banesto. Al moverse Thierry Marie, se despertaron todos los equipos con sprinters. Abdujaparov del Nobel, Lombardi del equipo Polti y Zabel del equipo Telecom, que se repartieron los kilómetros finales, aunque a 12 kilómetros de la meta terminó su aventura. Hubo más intentos como el de Maassen del equipo Nobel, el ya citado de Jaerman y Vansella, quedando en los kilómetros finales a falta de 3 para la meta el de Mauri Yekimov. Todos ellos resultaron estériles. El pelotón, otra vez unificado, llegaría a la meta de forma compacta. Los corredores se disputarían la victoria al sprint. Entre los que encabezaban aquel grupo desbocado se encontraba el corredor alemán Erik Zabel, que se impondría a la dura competencia de Abdujaparov y a la de su compañero de equipo, el italiano Stefano Colaggio, que entró tercero. Zabel estaba haciéndose un hueco entre los mejores del mundo. Aquella fue su segunda victoria en la prueba tras el triunfo conseguido en Charleroi. Miguel Indurain mantuvo sin problemas su maillot amarillo. La 18ª etapa salió de Montpont-Monesterol y finalizó en Limoges, después de 166 kilómetros y medio de recorrido. Los 117 corredores tuvieron que afrontar 3 puertos de montaña puntuables de cuarta categoría: Saint-Sulpice-de-Mareil, Durnassac y Villeneuve. A pocos kilómetros de la salida ya se produjeron las primeras escapadas. Indurain tuvo que saltar por Jalabert primero y por Ries después, para evitar sobresaltos. Sus compañeros de equipo también se colocaron a controlar saltos desde el lanzado por Stephens del equipo 11 en el kilómetro 16. Aquella etapa parecía tener peligro. Tras una fallida escapada de Buño, Colas, Chiandri, Ferrigato, Bernard y Manzoni, se produciría otra que sí fructificaría. El segundo grupo en intentarlo estaba compuesto por Ferrigato del equipo ZG, Schiandri y Jaerman del MG, Lely del Mercatone, Tafi del Mapei, Ekimov del Nobel, Armstrong del Motorola, Difoy Robin del Festina, Brunel del 11, Chenguialta del Hewis y Denbacher del TVM. La escapada prosperaría sin problemas hasta tener 5 minutos de ventaja sobre el pelotón. Pero vean en el margen izquierdo un corredor que a su vez salta de ese grupo. Se trataba de Lance Armstrong del equipo Motorola. Salió con mucha fuerza, como ya lo hiciese en Verdun en el Tour de 1993, donde ganó su primera etapa de la competición francesa, aunque en aquella ocasión se impuso a un pequeño grupo de corredores. El resto de los escapados no pudo seguirle, y el norteamericano del equipo Motorola siguió en solitario hasta llegar a la meta. Lo hizo en busca de un triunfo que no admite dudas, ganando la carrera a base de esfuerzo, una victoria que Motorola necesitaba tras lo sucedido en aquel Tour. Veamos repetido el espectacular salto, el maravilloso arranque de Lance Armstrong. Los demás corredores ven impotentes cómo el americano sale disparado en busca del triunfo. Según declaró al finalizar la etapa, Armstrong era consciente de que si llegaba a la línea de meta con el grupo, no podría ganar al sprint, por ello atacó.
El que fuera campeón del mundo en Oslo llegaría a la meta con una ventaja de 33 segundos. Aquella vez no habría concesiones, el equipo Motorola ganaría por méritos propios. El ataque de Armstrong acabó con ese grupo de escapados roto, con corredores buscando llegar en las primeras posiciones, pero ya era tarde. Esos corredores acabaron más pendientes de los movimientos de los hombres que tenían al lado que de intentar irse hacia adelante con fuerza. Vemos a Andrea Taffi del equipo Mapei luchando en esos últimos kilómetros bajo un sol abrasador y una temperatura de 45 grados. Muy cerca seguían Martin Den Bakker del equipo TVM. Ambos salieron del grupo de escapados en busca de Lance Armstrong. A todo esto Miguel Indurain seguía tranquilo. Tenía controlados a los hombres que podían ocasionarle problemas. Un año más, el corredor navarro tenía casi asegurado el triunfo en París, aunque él siempre se mostró prudente. Su más duro rival era Alex Zülle, que se encontraba a 2 minutos 46 segundos en la general. Reis, más alejado, era el tercero a unos 5 minutos del líder. Limoges había sido en 10 ocasiones final de etapa del Tour de Francia. En 1988, el Tour que ganó Perico Delgado. Fue el italiano Gianni Bugno el que se impuso en Limoges. En 1990, otro italiano, Guido Bontempi, vencía en aquellas calles. En los últimos metros antes de llegar a la meta, Lance Armstrong miró hacia atrás un par de veces. Cuando estuvo seguro de que nadie le privaría del triunfo, elevó un brazo hacia el cielo con el dedo índice hacia arriba. Le estaba dedicando su victoria a su compañero muerto. Luego levantó el otro brazo. Entró con los brazos en alto y besando hacia el firmamento. Motorola le regalaba otro triunfo a Casartelli, pero este ganado a base de coraje, de poner en la carretera algo más que la clase, que la fuerza. La penúltima etapa del Tour de Francia 1995 fue una contrarreloj individual de 46 kilómetros y medio,
que tuvo por escenario el lago de Bassivière, concretamente la localidad de Offelet. Los 20 últimos corredores tomaron la salida cada 3 minutos y el resto cada 2. Miguel Indurain, líder de la carrera, saldría el último. El trazado de la carretera era bastante llano. Vemos los últimos metros del corredor suizo Tony Rominger, quien empezó tranquilo para ir cada vez a más. El corredor del equipo Mapei realizó un tiempo de 58 minutos y 39 segundos, lo que al finalizar la jornada le supondría un tercer puesto en la clasificación de la etapa y ascender al octavo lugar de la general. Vemos la salida del maillot verde, el corredor del equipo 11 Laurent Jalabert, que indiscutiblemente conseguiría el premio a la regularidad. Hasta el momento llevaba acumulados 309 puntos. Ries, el corredor danés del equipo Hewis, sería el único que se pondría a menos de un minuto de Miguel Indurain. Alex Zülle, el corredor suizo de la 11 y segundo clasificado en la general, a su paso por el segundo punto de control situado en el kilómetro 22, haría 46 segundos más que Miguel Indurain. El corredor navarro, que haría una media de casi 48 kilómetros y medio por hora, ya marcaba el mejor crono en el kilómetro 10, primer punto de control. Solo Ries se le acercó en 10 segundos, y que en el kilómetro 22, segundo punto de control, la diferencia pasaría a ser de 27 segundos. Laurent Jalabert, que en el primer punto de control pasó unos 20 segundos de Miguel Indurain, en el kilómetro 22 ya sería un minuto el que perdería en relación al corredor del Banesto. Su marca sería de 59 minutos 32 segundos. Con ello consiguió el séptimo puesto de la clasificación de la etapa y ocuparía el cuarto puesto en la general. Vemos a Ries atravesando la pancarta que anunciaba el último kilómetro de la etapa. En el tercer punto de control, situado en el kilómetro 33 y medio, el corredor danés había mantenido el ritmo estableciendo una diferencia con Indurain de 29 segundos, siempre a posteriori, por supuesto. El corredor de la 11, Alex Zülle, fue perdiendo segundos en relación al líder. En el segundo punto de control le separaban 46 segundos y en el tercero la diferencia sería de 1 minuto 10 segundos. Vemos los últimos metros de Ries, quien ocuparía el segundo puesto en la clasificación de la etapa, consiguiendo una marca de 58 minutos 22 segundos, 48 segundos más de los que conseguiría Indurain. El maillot amarillo no concedió ninguna oportunidad a sus rivales. Corrió sobre una bicicleta normal, una cabra sin ningún tipo de ruedas especiales, con manillar de triatleta. Consiguió los mejores registros en todos los tiempos intermedios. Vemos los últimos metros de Alex Zülle, que realizaría un tiempo de 59 minutos 23 segundos. Se colocaría sexto en la clasificación de la etapa a 1 minuto y 49 segundos de Indurain. Seguiría conservando su segundo puesto en la general a 4 minutos 35 segundos del líder. Miguel Indurain ganó la 19ª etapa del Tour de Francia de 1995 y con ello consolidó su primer puesto en la general. Después de 57 minutos 34 segundos, el navarro confirmaba lo que todo el mundo ya sabía. Era de nuevo el campeón del Tour de Francia. Los corredores llegaron todos juntos a los Campos Elíseos. Muy pronto se produjo una escapada que protagonizaron Van Sella del equipo MG, Oschakov del Polti, Kasputis del Chasal, Serpellini del Lampre, Mejía del Motorola y Brochard del Festina, pero este último se quedaría. Miguel Indurain se mantuvo desde la entrada en los Campos Elíseos en los últimos lugares del grupo, sin correr riesgos junto a algunos compañeros de equipo. Incluso tuvo tiempo de dialogar con Zülle.
Los relevos funcionaron y esa escapada llegó a tener medio minuto, suficiente para que solo les cogiesen a 700 metros de la meta con el impulso final del equipo Pol. Abdujaparov conseguiría su primer triunfo en aquel Tour en la última etapa, al imponerse en el sprint final a Fagnini, del equipo Mercatone. En el último suspiro del Tour, el que fuera maillot verde de los años 1991, 93 y 94, consiguió su octavo triunfo en la carrera francesa. Abdujaparov ya había vencido los Campos Elíseos en 1993. Miguel Indurain entró a formar parte del club de los 4 más prestigiosos del mundo del ciclismo. Junto a Anquetil, Merckx e Hinault, era el único corredor que había ganado 5 Tours de Francia, pero el navarro sería el primero en hacerlo de manera consecutiva. 3 españoles finalizaron entre los 10 primeros, además de Miguel Indurain. Melchor Mauri del equipo 11 y Fernando Escartín del Mapei realizaron una carrera estupenda, consiguiendo el 6º y 7º puesto en la general respectivamente. Vemos repetida a cámara lenta la última llegada del Tour de 1995. La clasificación de la etapa quedó de la siguiente forma. Abdujaparov fue primero, seguido de Gian Matteo Fagnini y Giovanni Lombardi. Laurent Jalabert fue cuarto, Maxi Andri quinto y Eric Sabel sexto. En la clasificación general y definitiva, Miguel Indurain volvía a ser el campeón. Alex Zülle fue segundo y Ries tercero. Laurent Jalabert tendría que conformarse con el 4º puesto.